Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada o la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Me acompañan ahora, hermanos? Les pido que oren por mí también, por favor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes, Señor. Te pido, Padre, que me guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a lo que voy a hablar, Padre, que sea solo de ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que quites todo pensamiento de hombre, Señor. Que no me guíe por mi intelecto, Señor, sino me guíe por tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Padre. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, el entendimiento de tu pueblo también, Padre, para poder recibir, Señor, tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y acompáñanos, Señor, con tu presencia, Padre, y guíanos con tu Santo Espíritu, mi Dios. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Amén, Padre, y amén. Amén, hermanos. A manera de introducción, me gustaría leerles algo que se me hizo muy bien, que es referente a lo que acabamos de leer. Tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado ya antes. Es acerca de la biografía de Charles Spurgeon. Es una parte de su biografía. Se me hizo muy interesante para empezar el servicio, para empezar la palabra. Eso es de la historia de su conversión, parte de su conversión. Dice, cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, había sido criado por sus padres cristianos y abuelos cristianos. Eran pastores sus padres, pero Spurgeon había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque él sabía que no era creyente y al mismo tiempo estaba muy confundido como Nicodemo en cuanto a lo que había de hacer para ser salvo. Y teniendo 15 años de edad, el 6 de enero de 1850, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia cerca de su casa, donde iba a predicar su padre la palabra de Dios. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera a una pequeña capilla metodista que estaba cerca de su casa. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla, donde encontró 12 o 15 personas más o menos reunidas. La cantidad que estamos aquí más o menos, ¿verdad? Y para colmo de males, el pastor que había de predicar en esa iglesia tampoco pudo llegar por causa de la nevada. Así que un hermano de la congregación, que ni siquiera sabía hablar muy bien, sin mucha oratoria, se subió al púlpito y abrió su Biblia en Isaías 45:20, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice que el predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo: mis queridos amigos, esto es en verdad un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora bien, mirad es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar un pie, un dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero el texto dice: mirad a mí. Y dice el predicador: muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia ahí. Nunca encontrarán consuelo con vosotros mismos. Jesucristo dice: mirad a mí.
Algunos de nosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo, el texto dice, mirad a mí, o mirad a mí, que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí, que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí, que resucité. Mirad a mí, que ascendí a los cielos. Mirad a mí, que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí. Y dice Spurgeon que cuando tenía como 10 minutos hablando de esa manera, miró a Spurgeon directamente, le dijo: joven, luces muy miserable. Y dice Spurgeon, acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal de esa manera, desde el púlpito. Le dijo: joven, luces muy miserable y siempre serás miserable, miserable en vida, miserable en muerte, si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y luego, levantando sus manos, gritó como solo un metodista primitivo podía hacerlo: joven, mira a Jesucristo, mira, 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 decía el predicador. No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. De inmediato vi el camino a la salvación, dijo Spurgeon. No sé qué otra cosa dijo, no presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea, yo estaba esperando por hacer 50 cosas. Pero cuando escuché esa palabra, mirad, cuán encantadora me pareció allí. Entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de los metodistas acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia Él. Así fue salvo Charles Spurgeon. Se me hizo muy tremendo, algo tan simple. Muchas veces he dicho que el Evangelio es tan simple de entender, de comprender, pero a veces lo hacemos tan difícil. A veces nosotros mismos lo hacemos difícil o aparentamos verlo difícil, cuando de verdad es muy fácil de entender. Estaba pensando en esa parte de la biografía de Charles Spurgeon, y meditaba en la vida del apóstol Pablo. Si me acompañan, por favor, hermanos, en 2 Corintios 11, del 16 en adelante, por favor. Con un amén cuando lo tenga. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré porque de buena manera me toleráis. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro tenga osadía. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces,
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los macedonios para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por ventana y escapé de sus manos. Ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diríase de mí más lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Meditaba en esto, hermanos, en la vida del apóstol Pablo, cuando dice que lo imitemos a él en tanto él imita a Cristo. Y por eso se me hizo muy interesante lo de Charles Spurgeon. Y pensaba cómo fue que el apóstol Pablo pudo decir eso, con qué autoridad, o cómo fue que se atrevió para decir: imíteme a mí. Viendo la palabra, podemos ver, por ejemplo, la pasión de Cristo, todo lo que Cristo padeció. Y el apóstol Pablo padeció no tanto como Jesús, pero padeció bastante. Podemos ver aquí todo lo que pasó en los azotes, en las cárceles, en las tribulaciones, en los naufragios. Meditaba en eso y pensaba, creo que todo lo que el Señor permitió en la vida del apóstol Pablo fue lo que ayudó a forjar al apóstol Pablo, quien fue el apóstol Pablo. Si no hubiese pasado tal vez por tantas tribulaciones, no hubiese fortalecido su fe, no hubiese dependido más de Dios. Lo que vemos aquí,
analizando todo esto, en el versículo tan simple que leímos, es tan simple como mirar. Pensando en el apóstol Pablo, veía y me imaginaba eso, o sea, cómo fue que pasó, cómo fue que aguantó tantas cosas, pero era porque tenía su mirada en Cristo. O sea, él miraba a Cristo cada vez que parecía algo, su fortaleza estaba en el Señor. Él no desvió jamás la mirada del Señor. Hermanos, para cualquier prueba o duda o tribulación, debemos mirar a Cristo. Para cualquier consejo que tenemos que mirar a Cristo. Cómo crecer espiritualmente, mirando a Jesús. Cómo caminar día con día, mirando a Jesús. Si desviamos la mirada de Jesús, vamos a seguir padeciendo. Veo muchas veces la condición de la iglesia en general, y medito mucho en la palabra conforme veo la condición aquí en la iglesia, o la iglesia en general en otros lados, y me doy cuenta de cómo nos desviamos tan fácil, o cómo desviamos la mirada tan fácil del Señor. Llegan los problemas, llegan las tribulaciones, y lo que menos hacemos es mirar hacia arriba. Lo que menos hacemos es buscar del Señor. Siempre buscamos nuestra fortaleza, nuestra manera de pensar, pero en vez de mirar hacia arriba, buscar a Cristo por medio de su palabra, hacemos todo lo contrario. Creo que a veces por rutina o sin pensarlo, cuando llegan los problemas, de una u otra manera nos desviamos tanto que en quien menos nos acordamos es el Señor, hasta que estamos a veces, no quiero decir hundidos, pero estamos ya apagados de alguna manera. Cuando la palabra dice que miremos a Él, es tan simple como eso. Pero ¿cómo podemos mirar al Señor? O sea, ¿cómo poner la mirada en el Señor? ¿Cómo mantener la mirada en el Señor en medio de las tribulaciones, de los problemas? Porque problemas todos los días los tenemos. Problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas con la familia, con los hijos. Los problemas no se acaban. Pero la gran diferencia es que una cosa es muy diferente a los del mundo, que no tienen a Cristo, y ellos tienen que enfrentar los problemas de alguna manera conforme a su entendimiento. Pero nosotros deberíamos depender de Cristo. Nosotros deberíamos de mirar a Cristo cada vez que llega un problema. Pero a veces por los afanes de la vida, los afanes en el trabajo, no nos acordamos de la palabra de Dios. Y inconscientemente, a veces tal vez conscientemente, queremos solucionar los problemas nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Cuando se acaban las fuerzas, a veces como de emergencia, ya vamos a la iglesia o llamamos a algún hermano o algo y decimos: hermano, oren por mí porque no aguanto. Cuando pudimos tal vez evitar ese punto y haber recurrido a Cristo, no quiere decir que el Señor te va a quitar el problema, pero sí te va a ayudar a salir del problema o a lidiar con ese problema. Es muy diferente estar sin Cristo en esos casos a tener a Cristo en tu vida. ¿Cómo podemos meditar en Cristo? La palabra dice que meditemos en su palabra de día y de noche. De día y de noche. Dice que oremos sin cesar. ¿Y cuándo es que oramos? Oramos a veces cuando venimos a la iglesia nada más. Oramos a veces de repente en la noche, cuando te vas a dormir, llegamos tan cansados que ni siquiera nos acordamos de orar. Llegan los problemas y está la situación en la familia, o está la situación en nosotros mismos, y no nos detenemos para mirar hacia arriba, como decía Spurgeon, para mirar a Cristo, para de verdad agarrarnos de Cristo. El hermano o la hermana, podemos orar por ti o pueden orar por nosotros, pero al final quien va a hacer la obra es el Señor. Al final quien nos va a ayudar es el Señor. Quien murió por nosotros es el Señor. Si vemos la vida del apóstol Pablo, hermano, de verdad que meditaba en eso, decía: Señor, no hemos padecido nada, o sea, no hemos sufrido en verdad nada, comparados con la muerte del Señor, con la pasión del Señor. Y vemos ahora la vida del apóstol Pablo para atreverse a decir: imíteme a mí en tanto yo imito a Cristo.
Entonces miraba yo la vida del apóstol Pablo y decía, wow, tremendo, pero sí estaba imitando a Cristo en todo lo que padeció. O sea, jamás desvió la mirada del Señor, jamás lo hizo. Dice la palabra que él se gozaba inclusive en la cárcel, estando encadenado. O sea, imagínense nosotros pensando de repente que estamos en problemas, que estamos pasando por cosas fuertes, y tan fácil, pero tan fácil desviamos la mirada de Cristo. Tan fácil. Tenemos tal vez años en el Evangelio viniendo a la iglesia, pero de repente llegamos y, como decía un pastor, llegamos y escuchamos como oír llover nada más. Hay palabra, de verdad que hay palabra. No puedo echarle flores a nadie, pero se predica palabra, se predica Biblia. Pero pareciera de repente como que o no estamos aquí o estamos aquí, pero nuestro entendimiento, nuestro cerebro de repente está en otro lado, medio en los problemas. Y lo que menos hacemos es meditar en esa palabra que Dios nos dio para el resto de la semana. ¿Sí me entienden? Pero estamos tan afanados con los quehaceres de esta vida, del diario vivir, que de verdad siento que no buscamos a Dios como deberíamos de buscarlo. O sea, como el apóstol Pablo dice, y todo lo que pasó, él se gozaba en eso. Él no se fijó jamás de eso. Él dice que como dice él, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y nosotros lo repetimos muchas veces, pero de verdad lo sentimos así. Creo que la mayoría tenemos miedo a la muerte de una u otra manera. De una u otra manera. Pero si tenemos miedo a la muerte es porque de verdad no tenemos esa paz de Cristo. Porque no tenemos la mirada puesta en Él. Casi siempre cuando llegan a los problemas normales de la vida, y más en esos tiempos peligrosos, creo yo, que cada vez se siente más la venida del Señor. Sabemos que la venida del Señor está cerca y pareciera como que alguien nos dijo, no te preocupes, el Señor va a venir dentro de 30, 40 o 100 años. Y el Señor creo que nos ha hablado muchas veces, pero muchas veces en las últimas semanas, acerca de lo frágil que somos, acerca de lo débiles que somos, de que ahorita estamos y mañana no sabemos. O sea, estamos en las manos de Dios, pero no nos enfocamos en verdad en lo que importa. No nos enfocamos en serio en mirar al Señor, en buscar de Él, en meditar en su palabra, en meditar en esa palabra de día y de noche. Gracias. Por eso se me hace tremendo la vida del apóstol Pablo. Porque en serio, al menos yo veo el caminar de Pablo, y es un Pablo antes, cuando se llamaba Saulo. Tuvo que morir Saulo para que viviera Pablo, es decir, pero ya vemos la gran diferencia de Saulo y de Pablo. Pablo no pasó cositas sencillas. Y desde que miró al Señor, desde que el Señor se le apareció en el camino, él fue totalmente otra persona. Desde ese día no apartó su mirada del Señor. Desde ese día fue que él siguió adelante y literalmente le entregó su vida a Dios. Nosotros decimos a veces que le entregamos la vida al Señor, pero ¿de verdad se la entregamos? ¿O cómo se la entregamos? ¿O se la entregamos en partes tal vez? Cuando llegan, le digo otra vez, los problemas, y pensamos siempre cómo tratar de solucionar, o tenemos problemas económicos a veces, y esos tipos de problemas siempre nos desvían. Siempre estamos afanados en lo mismo. Pasa una semana y sigue la misma rutina. Llegamos a la iglesia, el Señor nos da palabra. Salimos de la iglesia
Pero cuando regresamos a la siguiente semana o al siguiente culto, es como que no pasó nada. Es como que el Señor me dio palabra, el Señor me habló, pero como que, ok, aquí me quedo mejor. Estoy más cómodo aquí. Y sigue la rutina otra vez. Llega el viernes, llega el domingo, nos gozamos en la alabanza, el Señor nos vuelve a hablar en su misericordia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa palabra que Dios nos da cada semana o cada día de servicio? ¿La atesoramos de verdad? ¿Ponemos la mirada de verdad, la mirada en el Señor? ¿Cómo vamos a poner la mirada en el Señor día con día, cada día? La palabra dice que seamos constantes en la oración también. Disculpe que no les dé de repente versículos, pero me llegan nomás de repente, no soy muy malo para memorizar a veces los versículos. Pero dice que oremos sin cesar. A veces venimos a la oración, pero venimos nada más cuando ya estamos cargados de problemas. De repente ya no aguantamos, ya no caben más en el morral y venimos a descargar el problema en la oración, cuando debería de ser todos los días. Cuando debería ser los días de oración. No se puede tirar para y nada de eso, ¿verdad? Pero de verdad tendríamos que estar metidos en la iglesia y más en los cultos de oración. Es una manera de poner la mirada en Cristo. Es una manera de buscar a Jesús. El meditar en su palabra todos los días es una manera de no desviar la mirada de Jesús. ¿Sí me entiende? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo como si fuera algo rutinario, hermanos? Si somos sinceros de verdad y analizamos nuestras vidas, de verdad tenemos que analizar y ser conscientes y sinceros con nosotros mismos si hemos avanzado espiritualmente. Si estamos en el mismo lugar de hace semanas, meses o de hace años y seguimos exactamente igual, eso nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar, porque es la eternidad, es tu eternidad, nuestra eternidad la que está en juego. ¿Cómo pretendo seguir al Señor o cómo pretendo mirar al Señor cuando no tengo comunión con su palabra? ¿Cómo pretendo poner la mirada en el Señor cuando de verdad no me meto en oración? Cuando estoy en el trabajo, estoy en cualquier lugar, no medito en su palabra. Su palabra dice que meditemos en ella de día y de noche, que oremos sin cesar. Pero ¿por qué siempre oramos nada más cuando hay problemas? ¿Por qué oramos nada más cuando ya no aguantamos los problemas? Decía la predicación hace varias semanas, que decía, ¿por qué esperar a que llegue lo malo? ¿Por qué esperar a que llegue la enfermedad? O sea, ¿por qué esperar a que llegue algo fuerte o algo grave para poner la mirada en Dios? ¿Por qué esperar hasta entonces? O sea, tenemos esa costumbre o esa rutina o esa mala rutina de siempre esperar hasta el final, como todo buen mexicano, ¿verdad? Que nos dicen a tales horas y llegamos a las 2-3 horas después. Y creo que hacemos más o menos lo mismo en lo que a las cosas de Dios se refiere. ¿Me entiende? De verdad, hermanos, tenemos que reflexionar bastante en eso. A mí me impactaba mucho la vida del apóstol Pablo, y meditaba mucho en eso. Digo, Señor, wow, si yo hubiese pasado por todo esto, pienso que la primera tal vez me hubiese rajado, ¿verdad? En un naufragio, no, para la otra ya no voy. Para la otra ya no me subo, mejor me voy en burro, a ver en qué va. Pero mejor me quedo. Pero no, sabemos que el apóstol Pablo siguió. El apóstol Pablo perseveró. ¿Pero por qué? Porque tenía su mirada puesta en el Señor. Porque el Señor de verdad que dependía. O sea, él había muerto a él mismo. Como dice la palabra, ya estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Literalmente el apóstol Pablo era así, dependía del Señor ya. Si analizamos de verdad, si usted tiene tiempo en su casa, chéquese la vida del apóstol Pablo. O sea, porque él dice de verdad, en serio, analizamos bien eso, o sea, de decir, tener ese valor, decir, imíteme a mí, en tanto yo imito a Cristo. ¿Quién puede ser como el Señor? Nadie. ¿Quién puede atreverse para decir, imíteme a mí que voy a imitar al Señor? Mientras yo imito al Señor, ¿en qué lo imito? En nada, lo más mínimo a veces. Ni siquiera lo más sencillo, como decían
en la conversión de Spurgeon de mirar. Como no requiere ningún esfuerzo, solamente es mirar. Solamente es mirar. ¿Dónde lo voy a mirar? En su palabra. ¿Dónde lo voy a mirar? En la oración. ¿Cómo voy a depender de Él? En la comunión que tenga con su palabra. ¿Cómo voy a conocer a ese Cristo al cual tengo que mirar si no tengo comunión con su palabra? Sabemos que la palabra es cristocéntrica. Cristo está de principio a fin en la Biblia. La mejor manera de mirar a Cristo es por medio de su palabra. Hermanos, de verdad no esperemos al final. No esperemos a que pasen cosas fuertes, que esperemos que no pasen, ¿verdad? Pero pienso que todos tenemos problemas de alguna u otra manera. Algunos tenemos hijos grandes, tenemos hijas casadas, tenemos nietos, y siempre está la preocupación por nuestros nietos, por ejemplo, está la preocupación por nuestros hijos casados, que tengan un buen matrimonio, que el Señor los bendiga, que los ayude a crecer como matrimonio, que los ayude a crecer como pareja, pero sobre todo que los ayude a crecer como cristianos, como hijos de Dios. La preocupación siempre va a estar en nosotros como padres. Tal vez los jóvenes tienen otra preocupación muy diferente. En parte tendremos que entenderlos un poquito, pero también depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestro testimonio, de lo que nuestros hijos van a hacer. ¿Sí me entiendes? Si nuestros hijos no ven que de verdad dependemos de Dios, no ven que ponemos la mirada en Dios, y al contrario pueden ver que cuando nos llegan los problemas o las tribulaciones, corremos para todos lados menos a la palabra, corremos para cualquier persona o hablamos a cualquier persona cuando tendríamos que mirar al Señor. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Sí me entiende? Todo eso meditaba de repente, cuando meditaba en esa palabrita nada más de mirarme a mí, en tanto a mí, imítame a mí en tanto yo imito a Cristo. Empecé a ver la vida de Pablo cada vez más y dije, wow, es tremendo, es tremendo. Algo que yo de alguna u otra manera digo, lo he dicho varias veces con los hermanos, cuando llegan los problemas, cuando tenemos estamos bajos de pilas espiritualmente, de repente, en consecuencia de que alimentamos más la carne que al espíritu, el espíritu se debilita, por decirlo así, ¿cierto? La carne de una u otra manera se fortalece, o la carne de repente ya no quiere venir a la iglesia, no quiere buscarle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos alimentando más la carne más que al espíritu, ¿cierto? Si alimentamos al espíritu por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de meditar en su palabra, de poner la mirada en el Señor, obvio que el espíritu va a estar más fuerte, vamos a estar más fuertes espiritualmente hablando. Me acordaba de todo eso y veía la situación en la iglesia o en las iglesias en general, y decía hace varias semanas en una reunión con unos hermanos, hacía un comentario y decía acerca de los problemas, por ejemplo, que lo que menos hacemos es buscar al Señor, ¿cierto? Entonces decía, quiero dar unos pequeños ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, el Señor, y cuando hay algunas la palabra dice que tenemos que meditar en su palabra de noche. Dice, no habrá lugar para distraernos si meditamos en la palabra o desviar la mirada de Jesús. Pero si, por ejemplo, en vez de meditar o leer los 4 evangelios cuando tenemos problemas, por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan de la vida de Jesús, nosotros inconscientemente o tal vez conscientemente pretendemos sacar un 5.º evangelio. No existe, ¿ok? Pretendemos sacar un 5.º evangelio, el evangelio según San John, ¿ok? No es el evangelio según San Marcos, según San Juan, es el evangelio según San John. Así lo pongo yo a veces, ¿ok? Pero no existe ese evangelio, es ficticio.
Cuando prefiero sacar el Evangelio según San yo y hago a un lado la palabra de Dios y trato de resolver los problemas a mi manera y a mi forma de pensar, en vez de dejarme guiar por la palabra de Dios y poner la mirada en Cristo y dejarme guiar por Él, por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Ahora quiero poner unos ejemplos, ¿ok? Dice, por ejemplo, que el Señor dice en Mateo 22, 36, 39. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, preguntándole a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sería fácil amar a nuestro prójimo si tenemos la comunión con la palabra, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacemos muchos? Hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado el Evangelio y ponemos el Evangelio según San yo. ¿Ok? Pero luego sacamos el Evangelio según San yo. En San yo, capítulo 400, versículo 2, dice, voy a amar a lo contrario del otro, ¿ok? Dice, voy a amar solo a los que me caen bien. A los que son difíciles de amar o de soportar, esos no. A los hermanos o hermanas que me caen medio mal, a esos mejor de lejitos. Eso dice el Evangelio según San yo. Y otro ejemplo, en Mateo 18, 21 al 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero volvemos a sacar el Evangelio según San yo, ¿cierto? Y dice el Evangelio según San yo en el capítulo 340, versículo 8 al 10, que dice así, te perdonaré una vez, o tal vez 2. De 3 para arriba ya es abuso. Y porque el que me la hace me la paga. ¿Por qué se creen que me vieron la cara de tonto o qué? Ok. Otro ejemplo está en Mateo 6:3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el Evangelio según San yo dice en el capítulo 220, versículos 5 al 8, mas buscad la manera de hacer más dinero, porque uno nunca sabe. Buscad más overtime, trata de trabajar los fines de semana si es posible. Total, la iglesia puede esperar. Tal vez se puede atravesar una buena oferta en la tienda de ropa y hay que andar al último grito de la moda. Y ya casi saldrá el iPhone 27.9 Plus Max y lo tienes que comprar. Acuérdate que eso te hace sentir satisfecho, al menos temporalmente. Tú sigue en los afanes diarios de este mundo. Parece chiste, ¿verdad? Pero de verdad, si analizamos eso, creo que es más o menos o exactamente lo que hacemos. Hacemos a un lado la palabra y ponemos el Evangelio según San yo. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Es muy difícil, déjame acomodo mejor a mi Evangelio. ¿Sí me entienden? Y por eso de repente la iglesia no avanza, o nosotros como hermanos, como hijos de Dios, seguimos en el mismo lugar, o tal vez peor. ¿Por qué? Porque desviamos la mirada del Señor. No tenemos comunión con su palabra, no tenemos oración, no buscamos al Señor. ¿Sí puede ver el panorama más o menos? De repente cuando veo la situación en las iglesias, no quiero especificar en esta iglesia, pero conozco muchos hermanos también de otros lados y a veces me pongo a pensar en eso y digo, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos tan desenfocados, tan desviados de la palabra de Dios, que lo que menos hacemos es meditar en su palabra. Lo que menos hacemos es poner la mirada en el Señor.
De verdad, hermano, ojalá se le quede lo que leímos de Charles Spurgeon, porque es algo sencillo, algo muy fácil, creo yo, muy fácil de hacer. Simplemente mirad al Señor, miradlo en su palabra, miradlo en su misericordia cada día cuando te levantas, miradlo al acostarse cuando ves a tus hijos, miradlo en la misericordia que tienes trabajo, de que puedes trabajar. O sea, lo miramos en cualquier lado, pero no ponemos atención. De verdad que no ponemos atención en la misericordia de Dios, que aunque lo ignoramos, consciente o inconscientemente sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos un nuevo despertar y Dios puede decir: tienes otro día para arrepentirte, tienes otro día para buscar de mí, te doy otro día para que de verdad me busques, para que tengas un cambio de vida. Tienes otro día para seguir adelante. Tienes otro día de verdad para enseñar a tus hijos quién es Jesús, la grandeza de Jesús, la misericordia de Jesús. Otro día para poder ver su belleza, de verdad, para poder meditar en su misericordia. Hermanos, de verdad es bien sencillo. Es sencillo mirar al Señor. Nosotros complicamos todo lo complicamos y hacemos las cosas más difíciles porque queremos hacerlos con nuestras fuerzas. Siempre confiamos más en nuestras fuerzas que en el Señor. Siempre hacemos a un lado al Señor y queremos hacerlo siempre por nosotros mismos. Analicemos eso de verdad. Analicemos y veamos de verdad la gran misericordia de Dios en nuestras vidas todos los días, en cositas tan pequeñas y en cosas tan grandes que ni siquiera nos damos cuenta. Le invito, hermano, de verdad que meditemos en esta palabra, que analicemos la vida del apóstol Pablo, de los demás apóstoles, cómo dieron la vida por el Señor, en quién pusieron su mirada, cómo terminaron, cómo sufrieron. Pero en el sufrimiento estuvo el gozo también, el gozo de saber que lo estaban haciendo para el Señor, el gozo de saber que la recompensa era muy grande y valía la pena de estar al lado del Señor. Por eso la palabra dice, o sea, para mí el vivir, el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿De verdad nuestro vivir es Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo si lo ignoramos toda la semana? Nomás nos acordamos de Él cuando llegamos a la iglesia. Nos acordamos de Él nomás cuando estamos problemas. De verdad nuestro vivir es Cristo, en serio. Tenemos que meditar mucho, pero mucho en eso. Y ver de verdad la realidad en la que estamos, cómo estamos buscando a Dios, cómo le estamos agradando a Él. Si de verdad nos estamos negando a nosotros mismos para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Meditemos en eso, hermanos. Pongamos la mirada en el Señor todos los días. Meditemos en su palabra de día y de noche. Y no saquemos ese evangelio que no existe, que solo existe en nuestra mente. El evangelio se usa en yo. Ese no sirve para nada. Eso no le va a ayudar en nada. Al contrario, lo va a estancar o lo va a hacer peor todavía. El evangelio del Señor es el que lo va a limpiar, el que lo va a hacer crecer, el que lo va a fortalecer. La carne o el evangelio según San Yo, créame que no va a hacer nada por usted. Nada. Meditemos en la palabra del Señor, hermanos. Miremos a Cristo todos los días. Miremoslo en su palabra. Seamos constantes en la oración. Desperdiciemos tantas veces la oportunidad de venir a estar en la presencia del Señor en oración. Y el San Yo prefiere quedarse en la cama, o el San Yo prefiere quedarse mejor en lo calientito, porque la carne es lo que quiere. Y no meditamos de verdad en el amor del Señor, en venir a buscarlo a Él. Pero bien, mejor preferimos refugiarnos en nuestros problemas, de repente en nuestra burbuja, sea en nuestro hogar, en el trabajo o individualmente.
Tenemos que salir de esa rutina, porque esa rutina no nos lleva a nada, al contrario. Al contrario. Meditemos mucho en esto, hermanos, y hagamos las cosas, esta cosa que es tan fácil, simplemente mirar a Jesús.